Bueno, empecemos con este nuevo capítulo de esta gran serie, espero lo disfruten, y recuerden que los medios de contacto están en la descripción del video, gracias. Extras del volumen es 11, prólogo, los artesanos enanos. Gondo Firebeard se cambió a su ropa de trabajo. Eran un conjunto de monos de trabajo toscamente diseñado, hechos a partir de varias telas resistentes cosidas juntas. Su elasticidad era pobre y no era cómodo llevarlos puestos. Eran una mala elección para servir de ropa diaria. Sin embargo, eran excepcionalmente adecuados para trabajar en los túneles de la mina, donde las condiciones eran malas. Usarlos podría no parecer gran cosa, pero poder usar tal equipo era revolucionario si se rememoraba la historia del pueblo enano y la forma en que trabajaban los túneles en un inicio estando prácticamente desnudos. Después de eso, se colocó un yelmo, del tipo que la infantería ligera usaría. El interior de las minas era muy húmedo, y usarlo directamente sobre la piel sería incómodo debido al calor y a la caída del sudor. Por tanto, todos los mineros rellenaban el interior de sus yelmos con gruesas toallas. Finalmente, se colocó un par de placas pequeñas alrededor del cuello. El número 5 se encontraba inscrito en las placas metálicas. Implicaba que él se encontraba en el día final de su régimen de trabajo de 5 días sí y 5 días no. En otras palabras, Gondo pronto estaría libre a partir de mañana. Luego de completar sus preparativos, Gondo emergió del vestidor y se dirigió directamente al lugar habitual, el cuarto de espera. Gondo se apretujo entre numerosos enanos e inmediatamente divisó su nombre en el tablero de mensajes. Había otros 4 nombres en la misma columna que la suya. Ellos serían sus compañeros de turno, sus colegas de trabajo para hoy. Encontrar a los colegas de uno, a la gente que compartiría el esfuerzo, era facilísimo dentro de este atestado cuarto de espera. Parecía que Gondo era el último en llegar, porque sus colegas ya se habían percatado de él antes de que pudiera acercarse apresuradamente. Comillas Gondo, ha pasado mucho tiempo. Comillas Gagais, soy afortunado por tenerte de líder de turno. Será bueno trabajar contigo, y lo mismo para los demás. Comillas Gondo, hoy hagamos nuestro mejor esfuerzo. Hoy es el 5.º día, el último día. Pondré todo lo que tengo en ello. Me dan ganas de flojear. Continuaron charlando así mientras dejaban el cuarto de espera y registraban la salida de picos, palas, y otras herramientas. Después, tomaron raciones y bebidas, fiambreras y 2 litros de agua, almacenadas en un objeto mágico que mantenía una temperatura constante. Sin embargo, no había rastros de la adorada bebida de los enanos, cerveza. No había forma de que estuviera ahí, aunque era verdad que los enanos tenían mucha resistencia al alcohol y no se embriagarían con unas pocas bebidas. Ningún jefe minero permitiría nunca que sus valiosos trabajadores tocasen la bebida demoníaca mientras trabajaban en los peligrosos túneles. Dicho esto, uno de los enanos tomó un trago de un petaca que tenía en la cintura, una que no le habían entregado. El aire que exhaló estaba impregnado con el aroma del alcohol. Tampoco era el único en hacer algo así. Gondo también tenía numerosas bolsitas como esa. Por supuesto, no tenía alcohol. Sin embargo, tenía petacas con agua, sopa, 5 barras de dulces cocinados, y pan enano para suplementar sus raciones. El interior de los túneles era caluroso y húmedo, así que además de consumir calorías adicionales, ellos tenían que beber más agua también. El hecho era que las raciones que les habían entregado eran lo mínimo necesario para ellos. Sus jefes eran de los del tipo que recortaban los costos siempre que podían. Luego de terminar con sus preparativos, se acercaron al enano que estaba a cargo de este túnel de minería estatal. Él se encontraba sentado en la esquina opuesta de un mostrador, un enano con gafas, extraño y de apariencia siniestra. Levantó una ceja, y miró a Gondo y compañía. Murmuró en silencio cuando observó al enano que tarareaba y que apestaba a alcohol, pero al final no dijo nada. Él podría ser el administrador, pero seguía siendo un enano, y entendía estas cosas. O mejor dicho, se debió a que Gagais hizo el primer movimiento y habló. Soy Gagais. ¿Dónde excavaremos hoy? El enano de apariencia extraña resopló, y luego volvió su atención del grupo al mapa que estaba sosteniendo. Aunque sus miradas eran bloqueadas por el mostrador, era razonable asumir que era un registro que contenía las asignaciones para todas las excavaciones.
Estarán en el sector 8821. 8821. Piedra calóricas. Entonces, las piedras calóricas eran cosas muy importantes para los enanos. Los enanos eran una raza de la tierra. En su mayor parte, vivían bajo tierra. Cuando usaban carbón o leña para producir el calor necesario para abrigarse, cocinar y para el trabajo de herrería, el aire se contaminaba y hacía la vida difícil para ellos. Por supuesto, había objetos mágicos que podían limpiar el aire. Sin embargo, tales objetos requerían ser creados por druidas, y lamentablemente eran escasos entre los enanos. Por lo tanto, no podían producir tales objetos mágicos en masa. Por consiguiente, usaban el metal llamado piedra calórica como reemplazo para aquellas cosas. Las piedras calóricas eran un tipo especial de metal. Si se las golpeaba con otro metal muy duro mitril como mínimo generaban un calor intenso. Los enanos usaban este curioso metal como si fuera carbón, y sus refinerías y herrerías lo consumían en grandes cantidades. Por lo tanto, se podría decir que las piedras calóricas eran una parte central de la vida de los enanos. Casualmente, la leña y cosas similares eran escasas en este lugar. Un par de placas de metal golpearon el mostrador. Eran los permisos que les permitirían el paso dentro y fuera de los túneles. Gagai se los amarró a su collar con una destreza que no se esperaría de sus dedos regordetes. Después de eso, estudió la hoja de papel que le entregaron. Luego de verificar su contenido dejó que los otros la leyeran también. Pronto, el papel alcanzó las manos de Gondo. Como siempre, contenía la ruta hacia el lugar de excavación. Gondo memorizó la ubicación de numerosos empalmes críticos en el camino. Serían de utilidad si tenían que huir debido a una emergencia. Después de todo, incluso en una mina enana podrían aparecer monstruos, así que lo mejor era ser cuidadoso con esas cosas. Usen el vagón minero del tercer empalme. ¿Entendido? Entonces, vamos. Engrasaron el vagón minero de operación manual en el tercer empalme y luego lo empujaron de acuerdo a las instrucciones de Gagais. El interior de los túneles estaba iluminado por faroles que contenían aceite resplandeciente natural. Sin embargo, esos faroles se encontraban separados por grandes distancias, así que a veces, secciones enteras del túnel se encontraban envueltas en la oscuridad. Dicho esto, todos los enanos poseían visión nocturna, que fácilmente podía sobrellevar la oscuridad. Por supuesto, esa visión nocturna no tenía un rango ilimitado, pero era suficiente para llegar al siguiente farol. Tal vez las razas del mundo exterior podrían ser incapaces de soportar la sensación de presión que los túneles imponían a sus ocupantes. Sin embargo, no tenía ningún efecto en los enanos que moraban en las profundidades. Los túneles podrían parecer angostos, pero eran bastante espaciosos para los enanos. Ya que la altura media de un enano era de alrededor de 130 centímetros, un túnel de alrededor de 180 centímetros a lo alto y ancho era suficiente para ellos. Poco después, pudieron oír pasos adelante de ellos. Si fueran mineros como Gondo y los otros, también deberían de haber oído el sonido del vagón minero. Sin embargo, no hubo nada parecido. ¿Qué era esto, entonces? Si fuera el patapata de pies descalzos sobre el suelo, habrían abandonado todo y escapado al lugar de donde vinieron. Sin embargo, ese no era el caso. Los pasos sonaban como si hubieran sido hechos con botas. Ya tenían idea de quién era el que podría estar haciendo esos sonidos. Luego, vieron una brigada de enanos. Gondo y los otros se apoyaron fuertemente contra las paredes para no impedir su avance. Bueno, hicieron eso, pero el vagón minero seguía ocupando espacio en medio del túnel, así que decir que estaban intentando no obstaculizarles el paso eran simples ilusiones de parte de Gondo y los otros. Se dirigen allá. Por ahora no hay nada, pero tengan cuidado de todas formas. Gracias por preocuparse. Estamos agradecidos por su ayuda. Luego del breve intercambio, se separaron de la cuadrilla de Gondo. El enano que los dirigía era un doctor de túneles, un lanzador de magia de un sistema alternativo. Su trabajo era lanzar hechizos que reforzarían el techo y prevendrían que se cayeran pedazos de este, prevenir que los mineros se lastimaran por los bordes cortantes en las rocas mientras excavaban, y cosas así. Apuntalar los túneles era crítico debido al peligro constante de un derrumbe, pero la madera, el material más comúnmente usado para tales reforzamientos, era difícil de obtener en el reino enano. Por lo tanto,
Los doctores de túneles usaban su magia para reforzar las paredes. Además, podían sentir si estaban excavando demasiado cerca a agua o gas. Con ellos cerca, los mineros podían trabajar tranquilos, sin tener que preocuparse por derrumbes y demás. Detrás del doctor de túneles, que tenía muchos trabajos importantes que realizar, se encontraban guerreros enanos en armadura ligera. Los doctores de túneles no eran comunes, debido a lo cual eran escoltados por 4 hombres. Mientras se alejaban del uno al otro, los sonidos de sus pasos se perdían en la distancia. De manera muy similar a otras ciudades enanas, la ciudad de FOGR estaba asentada en el corazón de numerosas vetas de mineral, las cuales trabajaba. Solo el este permanecía sin excavar por alguna razón. Yacía bajo tierra, bajo las pronunciadas pendientes de varios picos escarpados. En contraste con sus actitudes casuales y relajadas, los enanos eran excelentes matemáticos. Los diversos túneles que irradiaban desde la ciudad como los vasos sanguíneos de un corazón, eran el producto de intrincados cálculos, y formaban obras de arte geométricas una vez que eran excavados. En los túneles principales más grandes se tendían rieles para vagones, mientras que elevadores manuales prestaban servicio a los ductos excavados para la minería vertical. Adicionalmente, había incontables túneles más chicos que emanaban de ellos. Cuando se la sumaba, la distancia de estos túneles fácilmente excedía varios cientos de kilómetros. Debido a su tamaño, no había forma de cubrirlos por completo con guardias. Incluso proteger a cada grupo de mineros excedía su capacidad. Por lo tanto, si se presentaba un monstruo, los mineros no tenían otra alternativa más que dejarlo todo y escapar de vuelta al siguiente empalme crítico, donde habría guardias apostados. Desafortunadamente, como ya sabía muy bien la gente de la superficie, todos los enanos tenían piernas cortas. Haría falta un milagro para que todos pudieran escapar con vida. Gondo y los otros detuvieron su vagón minero en medio del pasaje y activaron sus linternas mágicas. Entonces procedieron hacia un pasaje secundario con sus herramientas de minería a la mano. Su destino se encontraba al final del túnel frente a ellos, su lugar de excavación del día. Gagai dio sus órdenes, y los mineros se movieron hacia sus posiciones sin quejas, uno a golpear con su pico y a cavar, otro a partir el lecho de roca con cuñas, otro a recoger la tierra y roca en una cesta, otro a cargar la cesta hacia el vagón, otro a empujar el vagón hacia el punto de acumulación de escombros. Muy bien, comencemos. Y con eso, empezó el trabajo del día. A pesar de sus músculos desarrollados, las incontables repeticiones mecánicas de su trabajo significaban que sus cuerpos ansiaban descansar en el momento en que cesaban sus labores. Se quitaron la ropa de trabajo y se dirigieron a la casa de baños de uso exclusivo de mineros. Esta casa de baños era alimentada por el tremendo calor despedido por los crisoles de las fundiciones nacionales. Aunque el agua no era muy caliente, tenía la temperatura perfecta para desvanecer la fatiga acumulada por sus cansados cuerpos. Gondo llenó un cazo con el agua caliente y parduzca de un cuenco, y luego la vertió sobre sí mismo sin reserva. Parecía que había algún tipo de contenido de hierro en el agua, y de hecho, se podría saborear algo si se la usaba para enjuagarse la boca. El agua caliente limpió el cuerpo de Gondo de la suciedad aferrada a él. Se frotó con fuerza la barba y el pelo. Un enano que no se preocupaba y limpiaba su barba difícilmente podía ser considerado un adulto. Comillas. Oye, Gondo, ¿qué te parece si vamos a tomar algo después de eso?, gritó Gagais mientras se frotaba con una toalla en un banquito enfrente de él. Gondo vertió más agua caliente sobre su cabeza y se acomodó en la bañera antes de gritar de vuelta. Comillas. Me temo que tendré que negarme. Tengo un trabajo más tarde que no puedo aplazar. En otro momento, tal vez. Comillas. En serio, es una pena. Si cambias de opinión, ven al pabellón de la cerveza blanca y bébete una copa o dos con nosotros. Oh, estaré esperando por ello. Entonces Gagai se movió para hablar con sus otros amigos, y antes de que nadie pudiera preguntarle algo similar, Gondo salió de la bañera con un, comillas, ya me estoy yendo, y se marchó. Luego de secarse con una toalla y de ponerse su ropa limpia de diario, Gondo caminó hacia el mostrador con el administrador enano de apariencia siniestra. Se quitó el collar que llevaba y se lo entregó. El administrador lo inspeccionó, y luego colocó una bolsita sobre el mostrador. Era el salario equivalente a 5 días de trabajo.
Debido a las altas tasas de mortalidad en las minas, los salarios se calculaban con base semanal. Aparentemente en el pasado habían pagado por día, pero eso condujo a situaciones en las que los trabajadores no tenían lo suficiente para beber en las tabernas. Se podría decir que el sistema actual había sido diseñado para hacer frente a esa triste situación. Aunque la bolsita frente a él contenía una suma considerable, Gagais y los otros probablemente gastarían la mitad de ella en cerveza. Gondo, ya ha pasado un mes, si contamos el día de hoy. Deja que te mire a la cara. Todo está bien. No hay ningún problema con mi respiración. Yo juzgaré eso, no tú. Tomó una linterna del mostrador y la apuntó hacia Gondo. Gondo no estaba contento con la brillante iluminación, pero continuó mirando al frente. Inhalar partículas de polvo por periodos extensos de tiempo degradaba la capacidad funcional de los pulmones. Esto provocaba que la piel gradualmente se tornara pálida. Esa afección recibía el nombre de enfermedad de Blancanieves, y este examen era para ver si él mostraba algún signo de ella. En realidad te ves bien. Esa enfermedad provoca sonidos extraños al respirar. Si no hay sonidos, entonces todo está bien, ¿cierto? Sí. En realidad, solía descubrir los síntomas de esa manera. Sin embargo, examinar la cara es más preciso que escuchar los pulmones. ¿O te tomas mi experiencia a la ligera? Eso ni pensarlo. La experiencia es vital. Entonces déjate de quejas inútiles. A nadie ayudan. Además, Gondo, ¿no has considerado un puesto permanente aquí? Podrías ser un líder de cuadrilla. Después de todo, eres muy experimentado en ese campo. Permíteme disculparme por eso, ya que no puedo. Tendré que marcharme después de esto, y ya he acumulado los fondos necesarios para mis viajes. Gondo había economizado y ahorrado a tal extremo que la gente lo consideraba un antisocial, pero en realidad todo eso era para poder comprar los objetos que necesitaba para viajar. ¿A dónde te dirigirás ahora? Pretendo adentrarme en la ciudad abandonada, Feorray del Sur, y excavar allí. Los ojos del enano administrador de apariencia siniestra se pusieron como platos cuando oyó esto. Confío en que mi pregunta esté de más, pero, ¿sabes que esa es una región peligrosa? No. ¿Quién viajará contigo? Para la primera pregunta, soy ampliamente consciente de eso. Para la segunda, mi respuesta es nadie. Mientras más gente viajara junta, más altas las probabilidades de que los descubrieran. Una vez descubiertos, algunos o todos podrían morir. En lugar de arriesgarse a ello, lo mejor sería ir solo, y reducir las posibilidades de ser descubierto. ¿Te dejaste olvidado algo allá? No, ya te lo dije, no. Planeo ir a excavar. Es la naturaleza de esas excavaciones lo que me desconcierta. ¿Es que no puedes excavar lo suficiente aquí? El esfuerzo de mi trabajo aquí no tiene importancia. Bueno, hay subsidios para la cantidad que movemos, pero esa es solo una suma fija. La verdad es que, trabajar aquí sencillamente no paga lo suficiente. Paga mejor que el trabajo regular. El enano ante él tenía razón. Gondo había escogido trabajar aquí porque necesitaba reunir fondos en un periodo corto de tiempo. No es suficiente para mis metas. Es por ello que tengo la intención de ir a excavar a la ciudad abandonada. Nadie me puede negar lo que encuentre allá, sin importar el tipo de metal que desentierre. El administrador arrugó la frente formando una masa. Las palabras de Gondo podrían haber sido demasiado extremas, pero también estaba en lo correcto. ¿Buscas hierro blanco? Entonces, sí, exactamente. Después de todo, nadie me pondrá objeciones si lo extraigo de allá. El hecho fundamental era que todas estas minas eran estatales. Por lo tanto, se tendría que pagar un precio apropiadamente alto si se quería hierro blanco. Sin embargo, cualquier cosa que se extrajera de una mina abandonada, esencialmente le pertenecía a quien lo encontrara. Claro que, si algo sucedía allí, el país no proveería ninguna ayuda, por supuesto. ¿Me lo venderías a mí? ¿Te pagaré bien? Por supuesto. Aún no habían desenterrado hierro blanco de las vetas minerales cercanas a esta ciudad, por lo que, una vez que los minerales se agotaran, el precio del metal crecería asintóticamente. Sin embargo, Gondo sabía que el enano frente a él no le estaba proponiendo eso por interés propio. Lo hacía únicamente por la bondad de su corazón.
Probablemente tenía la intención de negociar con Gondo un precio más elevado de lo que un intermediario cobraría. Sin embargo, Gondo no iba a excavar el hierro blanco para venderlo, en otras palabras, no iba a explorar por dinero. ¿Cómo decir esto? Ya he decidido qué uso darle, todo irá a mi investigación. Una sombra cubrió el rostro del enano de apariencia siniestra. Comillas, ¿todavía sigues con ese tipo de cosas? Bueno, no puedo decir que no entiendo cómo te sientes, pero no deberías enfrentar la realidad y asentarte aquí como líder de cuadrilla. ¿Qué pensaría tu padre? En ese momento, el corazón de Gondo ardió de ira. Sin embargo, antes de que se mostrara, agachó la cara para ocultar la rabia que la retorcía. Después de todo, el enano frente a él había ayudado al padre de Gondo muchas veces antes. Era por eso que estaba tan preocupado, ya que Gondo, su hijo, estaba sumergiéndose en una investigación que era imposible que tuviera fruto alguno. Aunque el hombre había dicho lo que había dicho con buenas intenciones, Gondo no podía obligarse a aceptar esas palabras. Todos los días enfrentó la realidad. Padre, no siguió un camino errado. Yo reviviré las artes que se perdieron. Al final, no pudo contener su ira por completo. Al mismo tiempo que ventilaba los residuos de su rencor con esas palabras, Gondo se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Sentía culpa por hacer que se preocuparan por él, pero esa sensación era anulada por la pasión que sentía por lo que tenía que hacer, sin importar el costo. Sí, era eso por lo que vivía, siendo alguien que no podía compararse a su excepcional padre. Gondo se mordió el labio, y miró hacia adelante. Final del prólogo. Aquí empieza el intermedio. El hombre se acercó a la terraza, con una copa de líquido ámbar en la mano. La terraza estaba ubicada en el edificio más alto de esta ciudad. Desde aquí, podía ver la ciudad que gobernaba. Su gente vivía abajo, entre la miríada de pequeños puntos de luz. Sonrió con satisfacción mientras observaba la vista, y llevó la copa hacia sus labios. La sensación caliente y humeante se esparció por su cuerpo desde su barriga. El viento era bastante agradable. Ahora que estaba de buen humor, le hizo una pregunta a la enclenque arrodillada en su habitación. ¿Qué pasa? La enclenque tomó aliento, pero él no tenía interés en eso. Todo lo que sentía era disgusto por no recibir una respuesta inmediata a su pregunta. Sin embargo, todavía no estaba lo suficientemente molesto como para matar a alguien, así que no hizo uso de su poder. Era un rey compasivo. Además, el olor a sangre quedaría en la habitación. Incluso si hacía que alguien la limpiara, de todas formas se sentiría irritado por un tiempo. Siendo así, la manera más limpia sería empujar a la enclenque por aquí. Lo más importante era que las circunstancias extremas de la caída podrían despertar el poder de la enclenque. Quería decir que no sería mala idea, pero desafortunadamente, la enclenque abrió la boca antes que él. La teocracia está construyendo un campamento en las cercanías. Si esto continúa, atacarán nuestra capital real en los próximos años. Comillas y que, si esto sigue así, todos seremos destruidos. Por favor, le imploro a su majestad que use su poder. Basura. El rey se rió de ello. Comillas, porque debería usar mi poder en nombre de enclenques como ustedes. Si giraba la cabeza por encima de su hombro, vería a una ciudadana de su país arrodillada allí, una elfa. Qué estúpida se veía. Era demasiado débil, sin ninguna habilidad especial, y por lo tanto inútil. Era debido a eso que ella no podía entender cuán maravillosa era la invasión de la teocracia. No seas estúpida. ¿Es que careces de voluntad para reunir la fuerza para defender tu propio país? ¿O estás esperando que sea yo quien los salve de cualquier dificultad que se presente? Pero, la teocracia es muy fuerte, y con solo nuestra fuerza. Había una clara diferencia entre la fuerza de la teocracia y la de esta nación, ya sea en términos de objetos mágicos, o de la habilidad de sus tropas, o de los recursos que podían asignar, o de sus tácticas, en todo. La única razón por la que los elfos seguían resistiendo de cara al abrumador poder de la teocracia era debido a sus tácticas de guerrilla, el único campo en el que sobrepasaban a la teocracia, y al hecho de que la teocracia temía perder a sus tropas frente a los monstruos del gran bosque de Evasa. Así pues, habían desacelerado su avance. Sin embargo, la teocracia había destinado recientemente a la escritura del holocausto, que hasta entonces había estado asignada a la defensa de su nación, a la batalla. Ellos eran expertos en asesinatos.
guerra de guerrillas, y contraterrorismo, y por ende el avance de la teocracia se había visto acelerado enormemente. ¡Qué sorpresa! Están al borde de la desesperación porque son todos débiles. En verdad este es un país de idiotas. Todos los hijos que engendré terminaron siendo nada más que inútiles. Las personas nacidas en tiempos de guerra eran más fuertes que las que nacían en tiempos de paz. Siendo ese el caso, la guerra era una oportunidad para despertar el poder latente en todos los seres vivos. Sin embargo, él no había oído de nadie cuyos poderes hubieran despertado hasta ahora. Aún así, él no debía echarle la culpa únicamente a la gente. Sus muchos hijos también habían terminado así. Su verdadero número no significaba nada para él, así que no le prestaba atención. ¿Porque alguien se molestaría contando pedazos de basura? Probablemente se debía a que la sangre de sus madres no era muy fuerte. Ninguno de los descendientes que había tenido con ellas poseía ni siquiera una fracción del poder que él ostentaba. Piérdete. Eres repugnante a mis ojos. Mejor aún, entrena a los hijos que pariste para mí. La mujer se inclinó profundamente, y se marchó. Él terminó el vino de un solo trago. Los hijos nacidos de los débiles solo podrían ser débiles. Por lo tanto, necesitaba madres más fuertes. Era por eso que había enviado a las mujeres al frente durante la invasión de la teocracia. Esta guerra podría haber permitido que esos enclenques se desarrollaran, y no lograron estar a la altura de mis expectativas, pero nadie se había vuelto tan fuerte como él, o más bien, solo nacerían en el futuro. ¿Debería ir con todo contra los humanos? ¿Puedo procrear con ellos? Después de todo, los humanoides y semihumanos no podían procrear, pero el apareamiento entre humanoides podía dar frutos. De pronto volvió la mirada a la distancia, y resurgieron los recuerdos del pasado. Bueno, ella terminó embarazada al final. En el pasado, había engañado a una mujer que había sido conocida como la Carta del Triunfo de la Teocracia, y luego la había capturado. La había encadenado y violado, e incluso la había embarazado. Sin embargo, la escritura negra la había robado antes de que pudiera dar a luz. Chasqueó la lengua. Ese niño era suyo, ya que había nacido. Deberían regresárselo. Luego de que este país caiga, tal vez iré en persona a la teocracia y tomaré de vuelta al niño. No se trataba de ningún tipo de bondad. Después de todo, ese niño era vástago suyo y de esa poderosa mujer, así que tenía el potencial de volverse incluso más poderoso. Realmente espero eso con ansias. Algún día, él usaría un ejército de sus poderosos hijos para apoderarse del mundo. Regresó a la habitación, imaginando el glorioso futuro que pronto llegaría. Frente a él se encontraba un espejo de cuerpo completo que reflejó su imagen. Era la de un elfo cuyos ojos tenían colores diferentes. Final del intermedio. Por último pondremos lo más perturbador e interesante, que seguro consternó a más de uno, o lo hará. En fin, espero comenten sus teorías. Empieza el epílogo. Era de día cuando Henry se despertó. Salió de la cama sin hacer ruido, para no despertar a su esposo, que aún dormía a su lado. El aire del exterior era muy frío, e hizo que quisiera volver a la cama que seguía cálida por sus dos cuerpos. La cama crujió cuando se levantó, pero su esposo de hace medio año estaba demasiado cansado para reaccionar. Dormía como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Ahora que Henry se hacía cargo de su vida por él seguía una rutina más normal. Por lo tanto, su sueño profundo se debía simplemente a que así era él. Aunque las cosas no solían ser así, cuando recién se habían casado, él no dormía así de bien. Tal vez estaba nervioso, pero ahora se ha acostumbrado, así que está bien. Henry bostezó y se estiró. Sus pechos desnudos se sacudieron. La cara de Henry enrojeció, y buscó una pieza de ropa tirada. Naturalmente, solo Henry y su esposo vivían en esta casa, pero estar así difícilmente era presentable. Si su pequeña hermana Nemu estuviera aquí, ella definitivamente no estaría vestida así. Sin embargo, Nemu no despertaría aquí en la casa Emot sino en la casa Variare. No molestemos a los recién casados, había dicho su suegra. Lizzie, Nemu, había obedecido porque habían decidido no reconstruir las casas Emot o Variare. Y así, esto había ocurrido. Habían pasado 2 años desde que habían perdido a sus padres. Sin embargo, Nemu seguía marcada por el incidente y no estaba dispuesta a dejar a su hermana mayor por la noche.
Fue solo por la gracia de algún instinto desconocido que había logrado aceptar la nueva disposición. Ya que Henry vivía en un pueblo agrícola, a menudo veía a los animales realizando ese tipo de actividades. También era posible que hubiera oído lo que las parejas jóvenes hacían cuando desaparecían en el bosque después de dejar el círculo de baile durante las noches del festival de cosecha. Antes de darse cuenta, también había aprendido lo que los esposos y esposas hacían en la noche. Sin embargo, nadie se lo había explicado antes en detalle. Henry y Nemo no tenían la edad suficiente como para haber escuchado tales cosas. Aún así, alguien tenía que enseñarle qué hacer, pero el conocimiento era tanto un veneno como una cura. Lupus Regina-san dice tantas cosas extrañas. Todos en el pueblo trataban con respeto al ayudante del gobernante de la nación. Henry era una de ellos también. Sin embargo, no podían aceptar todos los aspectos de su personalidad. Durante el largo tiempo en el que se habían conocido, Henry se había dado cuenta de una cosa. Lupus Regina era una criminal que se deleitaba con las reacciones que los demás tenían ante sus crímenes, y era del tipo de personas que observarían a alguien cayendo en una trampa con una sonrisa en el rostro. Henry tenía la sensación de que si no iba y le decía, por favor enséñame, Lupus Regina no le enseñaría nada concreto. Por otro lado, si no vigilaba a Nemo antes de hablar con Lupus Regina, Henry presentía que ella le describiría con lujo de detalles todo tipo de cosas a Nemo. Cuando quieras puedo enseñarte todo tipo de cosas de adultos. Henry no había olvidado las palabras de Lupus Regina. Luego de decidirse a buscar a Lupus Regina, Henry recogió la ropa que había caído al suelo, y se la puso. Después de eso se dirigió a la cocina y abrió el grifo. Recogió el agua que fluía en un pequeño recipiente. Una vez que estuvo lleno, giró la llave en la dirección opuesta, y el agua dejó de fluir. En el pasado, había tenido que levantarse temprano para sacar agua del pozo. Ahora, ella podía usar este objeto mágico para obtener agua fresca. Su temperatura se mantenía constante incluso en las temporadas cálidas o frías. Este objeto mágico, el grifo de agua mineral, podía producir 200 litros de agua al día. Aparentemente, había sido diseñado por un sabio de cierto país. Este no era un objeto común, ni siquiera en las grandes ciudades. Ella había oído que había lugares en los que versiones gigantescas de este objeto servían como los suministros de agua de la ciudad. Henry pasó una toalla húmeda por su cuerpo. Hace frío. Aunque la temperatura del agua era constante, de todas formas se perdería mucho calor corporal si el aire era frío. Sin embargo, Henry apretó los dientes y lo soportó, luego se frotó con la toalla. Ya lo había hecho antes de acostarse, sin embargo lo hizo de nuevo. Henry seguía recordando aquel incidente cuando Lupus Regina la había llamado mientras tarareaba, con una sonrisa juguetona en la cara y prometió que nunca bajaría la guardia. Aún así, los objetos mágicos eran realmente geniales. Henry había pensado eso en innumerables ocasiones. El pueblo de Carne ahora tenía muchos residentes. Más del 90% de ellos pertenecían al ejército Goblin que Henry había invocado, y el pueblo no podía mantenerlos a todos. El primer problema era el alojamiento. Los goblins lo habían resuelto al talar troncos del gran bosque de Toby al construir viviendas sencillas. Sin embargo, los problemas de la falta de alimentos y de agua fueron más difíciles de resolver. La solución inicial a la falta de alimentos fueron los productos del bosque, pero no podían recolectar lo suficiente como para mantener a todos los goblins. Por lo tanto, le habían pedido ayuda a Lupus Regina, y a cambio recibieron asistencia alimentaria. Naturalmente, esa comida solo era prestada y tendría que ser devuelta, aunque afortunadamente no había una fecha límite. El siguiente problema era la falta de agua. En el pasado, el pozo del pueblo había sido suficiente, ya que no había habido tanta gente, pero ahora que el número de personas se había incrementado tan drásticamente, tuvieron que crear una lista de turnos para sacar agua durante todo el día. Incluso entonces, no podían recolectar agua suficiente, así que tuvieron que excavar nuevos pozos muy lejos. Si los excavaban cerca, estarían usando la misma fuente de agua, y no había forma de saber si los pozos se secarían. Afortunadamente, los enanos que se habían mudado al pueblo habían resuelto ese problema. Ellos habían llegado en verano, y en el transcurso del otoño y del invierno, se habían vuelto amigos cercanos.
Esas personas siguen creando nuevos objetos mágicos. Hasta hace 2 meses, los sonidos de explosiones y los destellos de luz habían sido frecuentes, pero ahora todo se había calmado. Como mucho, algunos de ellos bebían afuera y se metían en peleas. Pero eso era todo. La existencia de los enanos será ahora una parte integral del funcionamiento del pueblo. En el pasado, no había herreros en el pueblo de Henry, por lo tanto, ella tenía que ir a la ciudad para comprar herramientas, o rogarles a los muy ocasionales herreros viajantes para que las creen para ella. Había habido un herrero en el ejército goblin que ella había invocado, pero hacerle soportar la pesada carga de los trabajos de reparación del pueblo seguramente traería problemas. Y entonces, aparecieron los enanos, y asumieron ese trabajo. Lo más importante era que su lealtad hacia el rey hechicero rivalizaba con la de los humanos del pueblo de carne. Este pueblo había sido salvado muchas veces por el lanzador de magia que se había convertido en el rey hechicero, Ainzo Algon. Cualquiera que oyera a otra persona hablando mal de su majestad, iría de inmediato y molería a golpes al transgresor. Al parecer los enanos sentían lo mismo, y a menudo decían cosas como, esa celebración hizo que nuevamente me sienta orgulloso de mí mismo, comillas, viste la envidia que sentían, comillas, hora de beber y cosas así mientras bebían. Henry no entendía del todo las cosas de las que hablaban, pero en sus palabras se podía apreciar la gratitud que sentían hacia el rey hechicero, así que los pobladores abrieron sus corazones hacia ellos. Luego de terminar, Henry se puso la ropa. Su esposo no parecía haberse despertado aún, así que ella decidió terminar con los quehaceres. Hasta hace poco, su esposo había estado encargándose de la creación de pociones, pero recientemente, había dejado de trabajar en esas tareas. En lugar de eso, estaba involucrado en el almacenamiento y preservación de hierbas, que serían importantes para el futuro ahora que la población del pueblo se había incrementado. Además, también ayudaba con el trabajo de Henry como la jefa del pueblo. Él trabajaba arduamente por el pueblo, así que ella tenía que trabajar arduamente por él también. Después de salir al exterior, el ambiente familiar del creciente pueblo de carne apareció frente a ella. Carne ahora era más grande que un pueblo normal porque los goblins invocados le habían añadido sus propias viviendas. Bien, entonces, Henry apretó un puño. Para preparar el desayuno, tenía que obtener los ingredientes del almacén de comida. Buenos días, General Kaka. La figura de un goblin vestido de negro emergió de una sombra oscura. Esto era algo que veía todas las mañanas, así que Henry respondió sin ninguna sorpresa. Buenos días, buen tiempo el que tenemos. Es como usted dice, General Kaka. De acuerdo al pronosticador del tiempo goblin, parece que todo el día será soleado. Comillas, de verdad. Hacía mucho tiempo que Henry había abandonado cualquier resistencia a ser llamada general. Les había dicho incontables veces que no era un general, pero no les llegaba el mensaje. A estas alturas, ser la jefa del pueblo era prácticamente lo mismo que ser la general, así que había decidido aceptarlo. Por otra parte, había una unidad llamada la Unidad de Apoyo de Retaguardia Goblin. Estaba compuesta de personas con profesiones poco comunes. Aparte del pronosticador del tiempo goblin, estaban el estratega goblin, el herrero goblin, entre otros, para hacer un total de 12 profesiones. Oh, General Kaka, parece que su guardaespaldas ha llegado. Su sirviente se retira ahora. El goblin vestido de negro se desvaneció nuevamente en las sombras, y el familiar gorra roja tomó su lugar al lado de Henry. Personalmente, a Henry no le gustaban los gorras rojas. Tenían una mirada malvada en sus rostros. En pocas palabras, daban mucho miedo. En el pasado, Jujem la había acompañado, pero como el antiguo líder de la tropa, él ahora era uno de los muchos dirigentes de la considerablemente ampliada fuerza Goblin. En realidad, después de su partida el trabajo de escoltarla a ella debería haber recaído en los goblins de armadura plateada, pero por varias razones, los gorras rojas habían terminado ocupando ese papel. Francamente, no hay necesidad de escoltas ni nada. Ella no creía que alguien pudiera ser capaz de evadir los ojos de los goblins y llegar al corazón del pueblo, pero no podía ignorar por completo sus preocupaciones. Seguida por el gorra roja, se dirigió a la despensa que colindaba con su casa. Abrió la puerta y vio un lugar angosto repleto de barriles y botellas, con muchos frascos de vidrio que cubrían las repisas.
Al fondo había una pequeña montaña de grano, y colgando de las vigas había fardos de hiera y carne seca. La razón por la que tenían tanta comida era porque los goblins se habían esforzado mucho en arar la tierra y construir nuevos campos. Actualmente, había muchos campos de cultivo rodeando el pueblo en un gran radio. Aunque sería difícil pagar de vuelta la comida que habían recibido, por lo menos este año serían autosuficientes. Además, habían capturado monstruos parecidos a gallinas e intentaban hacer que se reproduzcan. Si todo iba bien, serían capaces de poder pagar por completo la comida que se habían prestado. Luego de seleccionar los ingredientes para la comida de hoy, Henry se dirigió de vuelta al exterior. Había una enorme pared en una esquina de su campo de visión. Podría estar dentro del pueblo, pero la pared no estaba hecha de madera. Servía para proteger los talleres de los enanos, y haciendo guardia en su interior se encontraba el Caballero de la Muerte que había matado a los caballeros que habían aterrorizado al pueblo de carne en el pasado. La pared que rodeaba los talleres de los enanos había sido personalmente levantada por el gobernante de esta nación y el salvador del pueblo, el rey hechicero Ainzo Algon. Su propósito es minimizar el daño provocado al pueblo en el caso de que fallen los experimentos, había dicho. Ella se había preguntado si no podrían simplemente construirlas al exterior, pero obviamente no podía decirle tal cosa a su majestad. Comillas, me pregunto en qué objetos mágicos estarán trabajando ahora los enanos. Comillas, deberíamos investigar. Ya te lo he dicho antes, no pueden. Aunque nadie le había dicho en qué estaban trabajando los enanos en sus talleres, ella estaba segura de que no perjudicaría al pueblo. Henry podía aceptar eso. Debería intentar reunir información sobre ellos a escondidas. Los goblins habían sugerido eso muchas veces en el pasado, pero Henry siempre había rechazado esas sugerencias con irrefutable firmeza. El salvador del pueblo de carne, Ainzo Algon, había dicho que quería que el pueblo aceptara a estos enanos. Al mismo tiempo, les había dicho que eso en lo que trabajaban era de absoluto secreto. Aun si era un ser no muerto que odiaba a los vivos, seguía siendo el lanzador de magia que había salvado muchas veces al pueblo, así que ellos confiaban en él más que en cualquier persona viva. Justo entonces, el Gorra Roja se deslizó frente a Henry. Solo hacían eso bajo circunstancias determinadas. Henry movió la mirada y vio la figura familiar de una hermosa mujer, rodeada por 4 gorras rojas. Hola, En-chan, ¿cómo estás? Ah, buenos días, Lupus Regina-san. Las cosas habían sido así desde que la persona llamada Lupus Regina había conocido a los goblins. Los gorras rojas eran pocos en número, pero siempre que Lupus Regina llegaba, ellos aparecían en grupos. Además, portaban armas que normalmente no llevaban consigo. Se decía que había otros goblins presentes en los alrededores además de los gorras rojas, pero Henry nunca los había visto antes. Incluso Henry podía darse cuenta de que la razón por la que llegaban a tales extremos era porque los gorras rojas, no, los goblins en general, desconfiaban de Lupus Regina. Dicho esto, Lupus Regina podría ser un misterio, pero Henry no pensaba que ella le haría nada a un pueblo que albergaba una estatua de bronce de su amo. Además, ella había salvado las vidas de Henry y Firea en el pasado. Por el contrario, Henry no podía sino preocuparse de que esto pudiera molestarla a ella. Henry había hablado con el estratega Goblin y él le había dicho que hablaría con ellos, pero no parecía que hubiera logrado nada hasta ahora. Lo único rescatable era que cuando ella le había hablado a Lupus Regina sobre esto, ella le había dicho a Henry que no le diera importancia. Acabo de llegar y ya hay gente precipitándose. Pobre de mí, es imposible no estar en guardia contra ti cuando llegas de esa manera. Deberías saber eso. La respuesta vino de uno de los gorras rojas que rodeaban a Lupus Regina. Su voz sonaba calmada, pero había una sensación clara de desconfianza en ella. Comillas, a Henry levantó la voz porque le pareció que la situación estaba desarrollándose por mal camino. De cualquier forma, ¿cómo fue exactamente que llegaste aquí? Comillas, tomé el Escarcha 05 de las aerolíneas Vampiro de pecho plano, de Nazarick a Carne. Comillas, aerolíneas Vampiro de pecho plano, ZIP, es el nombre de la persona a cargo de todo el movimiento al exterior. Petan Ketsuki Koku-san. Entonces, ZIP, básicamente. Oh, y si la llegas a conocerla en persona, solo dile que fui yo quien lo dijo. O más bien, espero que menciones mi nombre.
De otra forma, quién sabe lo que podría pasarte. Mientras miraba el rostro desconcertado de Denri, Lupus Regina sonrió. En-chan, realmente eres muy graciosa. En verdad, eres muy interesante. Los ojos de Lupus Regina se entrecerraron en un instante. En serio. La brillante lengua roja de Lupus Regina asomó por la ligera abertura de su boca y se lamió los labios. No fue un gesto seductor. Sin embargo, Henry sintió que algo se arrastraba por su espalda baja. En ese momento, el gorra roja de pie junto a ella entró en acción. Tiró de Henry hacia atrás y se deslizó en el espacio frente a Lupus Regina que había aparecido. En esta atmósfera altamente tensa, Lupus Regina se encogió de hombros, mostrando su rostro serio que raramente se veía. No le haré nada, eso es suficiente para calmarte. Sin embargo, si no me crees, ¿por qué no vienen todos al mismo tiempo y lo intentamos? De esa forma, podré encargarme de todos ustedes sin contenerme. El gorra roja agachó la cabeza, y regresó a su posición original. Y eso es todo. Por cierto, escarcha se refiere a los dragones de escarcha. Dragones de escarcha. ¿Quieres decir los dragones de las leyendas, cierto? Asombroso. ¿Esos dragones también son sirvientes de Gon-sama? Zip. El transporte aéreo está floreciendo en el reino hechicero. Comillas, eso es increíble. Los ojos de Henry brillaban. Los dragones en cuestión eran monstruos increíblemente poderosos de los que cantaban las leyendas. Cualquiera que pudiera dominarlos no era un lanzador de magia ordinario. Comillas, Gon-sama es realmente increíble. Bueno, eso es verdad. Una expresión de preocupación cubrió el rostro de Lupus Regina. Un dragón como ese, alguien como yo. Bueno, está bien. Hubo algunas cosas que Henry le quiso preguntar, pero ya que parecía haber aceptado las cosas, estaba bien. Probablemente. ¿Por qué viniste hoy? Sí, es posible que no pueda volver por algún tiempo. Vine a decirte que espero que puedas cuidarte tú sola. Se había conocido desde hacía más de un año, pero esta era la primera vez que ella decía algo así. Comillas, ¿qué sucedió? Supongo que está bien decírtelo, En-chan. En realidad, parece que Ainz-sama fue derrotado en batalla y murió. Henry reflexionó el significado de esas palabras, y entonces lo captó. Su respuesta fue igualmente comprensible. Comillas, Y con estas grandes noticias me despido, espero sus comentarios. Recuerden que para cualquier duda, sugerencia o comentario les dejo mis medios de contacto en la descripción del video. Espero se la pasen bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias.